todo lugar los perdidos vendrán, en libertad a ti clamarán. Llevaste la cruz, por este vivo estás, mi Dios, a ti mi vida te daré. Enviaste Jesús por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón. Es que la verdad, y te encontré aquí, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Enviaste a Jesús por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré aquí, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Eres el que viste al ciego das, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Eres el que viste al ciego das, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo. Cuando miro al mundo sé que en ti mi futuro seguro está. Podemos ver tu gran amor, nos creaste a tu imagen. Jesús vino a darnos salvación, llevó mi pecado y mi dolor, ahora justo soy en él, Dios a su Hijo dio. Jesús mi Redentor, me salvó, nuevo soy, viviré por él. En ti he encontrado libertad, pues tu vida diste por mí. En tu palabra quiero andar, y Padre, tu luz brilla en mí. Jesús vino a darnos salvación, llevó mi pecado y mi dolor, ahora justo soy en él, Dios a su Hijo dio. Jesús mi Redentor, me salvó, nuevo soy, viviré. Muy buenas noches, qué bueno poder encontrarnos nuevamente en esta noche de martes, qué grato poder volver a vernos, no importa las distancias que en este momento nos separan, no importa el lugar donde nos encontramos, no importa que sea detrás de estas pantallas, lo importante es que de la mano de Dios y de acuerdo a su misericordia y su bendición, aquí estamos reunidos. Porque nuestra certeza es cuál, que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y Él vela por la unidad, por la experiencia de esa unidad,
porque Él ha sido manifestado en nuestras vidas, ha sido puesto en nuestras vidas para manifestar el maravilloso amor de Dios en nosotros. Entonces, en este orden de ideas vamos a cantar, vamos a alabar y vamos a exaltar a nuestro Dios y a darle gracias, porque este es el día que Él hizo, como dice el Salmo 118, 24, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Amén. Vamos a proclamar el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo queremos ver a Jesucristo como Rey. ¡Aleluya! Levantemos nuestras voces a Él. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Por la oración las fortalezas todas caen y caen y caen y caen. Queremos ver a Jesucristo como Rey. 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 ¡Aleluya! Levantamos tu nombre, Señor, en esta nación. Muy buenas noches. Gloria a Dios por esta nueva oportunidad que Dios nos regala de poder estar aquí disfrutando de este tiempo tan especial. Gloria a Dios por su alabanza que nos permite siempre darle gracias, alabarle, exaltarle y glorificarle en todo momento, en toda circunstancia, como nos enseña el Salmo 92. Bueno es alabar al Señor. Bien, quiero invitarle entonces para que oremos, para que le pidamos al Espíritu Santo en este tiempo que tome el control de la palabra. Y vayamos entonces a el propósito y el cometido que tenemos para el día de hoy, y es estudiar, como lo hemos titulado, Segunda de Crónicas 26, la vida del rey Usías. Y le hemos puesto el ascenso de una caída. Vamos a mirar entonces por qué y vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle específicamente al Espíritu Santo que tome el control de este tiempo y que nos guíe en torno al tema y al objetivo de este día. Espíritu de Dios, te damos muchas gracias por este tiempo especial. De manera muy especial te pedimos que tomes el control en esta hora. Toma cada uno de los corazones, toma cada una de las vidas que en este momento se han unido, Señor, se han vinculado por medio de estos dispositivos.
y por medio de este sistema y por medio de esta circunstancia, bendito Dios. Hoy te pedimos especialmente, Espíritu de Dios, que tomes el control de nuestras vidas, para que seas tú ministrándonos, para que seas tú iluminándonos y para que seas tú capacitándonos de acuerdo a tu poder y de acuerdo a tu suficiencia. Muchísimas gracias por este nuevo día, muchísimas gracias por esta nueva hora y permite que tu presencia en cada uno de nosotros nos permita estar juntos, unidos, unánimes en esta hora y en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues dicho lo que hemos dicho, vamos y les invito para que nos vayamos a el estudio de la palabra y el propósito de este día. Bien, dice así, el ascenso de una caída. Usías inicia su reino en Judá siguiendo los pasos de muchos de sus padres. Cuando hablamos de sus padres, pues nos referimos a sus ascendientes, a el rey David, ¿cierto? Quien hizo las cosas bien delante del Señor, quien lo buscó de manera muy especial. De hecho, también uno de sus ascendientes, el rey Asa, quien de pronto traeremos a memoria hoy, también lo hizo muy bien en su momento. Y a pesar de su corta edad, porque él toma o accede al reino a los 16 años, después del fallecimiento de su padre, él decide el camino que era más conveniente para el reino y para él. Al parecer tuvo la mentoría o dirección de un varón entendido de la voluntad de Dios que le brindó la guía correcta. Ahí hablan de un varón llamado Zacarías, entendido en el conocimiento y entendido, ¿cierto?, acerca de buscar a Dios, pero no se tiene mucha precisión acerca de quién fue exactamente. No es el profeta, que hace parte de él aparte, ¿cierto?, de los profetas menores, pero pues tampoco se precisa, no se sabe exactamente si fue un profeta, si fue un sacerdote, pero fue alguien realmente entendido, quien lo acompañó, quien lo guió y quien lo direccionó en ese objetivo correcto. Los resultados pues no se harían esperar y finalmente él cosechó los frutos de su siembra, pues empezó a sembrar bien, empezó a hacer las cosas bien desde el principio y tarde que temprano, no fue una coincidencia, era lo que había de darse, pues vienen los frutos, viene la cosecha y pues entonces viene el ascenso, ¿cierto?, de su reinado. Pero cuando su ascenso estaba en alto, lamentablemente él decide ignorar o desechar a aquel que le dio tal nivel de gloria y reconocimiento. Lo cual, como veremos, pues trae como consecuencia que en un solo día y como consecuencia de un solo acto, su gloria personal se marchitara y cayera sin posibilidad de resarcirla. No sé si usted de pronto han tenido la oportunidad de verlo o algo concerniente al alpinismo. No soy para nada entendido en el punto, pero he visto que hay un alpinismo que se desempeña o se desarrolla con todo un equipo, con toda una indumentaria y de hecho un equipo de personas lo desarrollan y lo desempeñan. Pero también he visto otro que la persona normalmente lo desempeña individualmente y es solo con sus manos, con sus extremidades, obviamente, pues sus pies también y su pericia para subir esos lugares, esas paredes escarpadas. O sea, hay dos tipos hasta donde yo entiendo, no sé si habrá de pronto más acerca de este punto, pero lo cierto es que en el uno están todas las herramientas, toda la indumentaria y hay un equipo de apoyo, pero en el otro tiende a ser pronto un poco más individual, más independiente y se desempeña de manera libre, se desempeña más a causa de la pericia y de la habilidad de una sola persona. Esto pues teniendo en cuenta, ¿no?, que hablamos del ascenso de una caída, o sea, muchas veces cuesta mucho ascender, pero el descenso a veces es muy rápido. Por eso hoy nos preguntamos, ¿qué hizo que el hombre que acertó en sus primeros pasos errara en sus pasos posteriores? Dios le dio la gloria que lo investía. ¿Por qué se rebeló contra él? ¿En qué momento su corazón, como dice aquí la palabra, se enalteció para su ruina? Vamos entonces a tratar de dilucidar a la luz de la palabra el ascenso y la caída de Usías, rey del reino, valga la redundancia, pues si suena un poco redundante, de Judá. Dice así entonces, vamos al desarrollo. ¿Cuál es nuestro tema entonces? Olvidar que siempre dependemos de Dios te expone al quebranto. No nos olvidemos de este pequeño detalle. Olvidar que siempre dependemos de Dios, de alguna manera nos va a exponer al quebranto. Y vamos a verlo en dos puntos. ¿Por qué? Porque cuando Usías buscó a Dios, fue prosperado. Pero cuando Usías olvidó a Dios, fue quebrantado.
Vamos entonces a arrancar en el primer punto y vamos a ir leyendo. El pasaje es un capítulo un tanto largo, pero vamos a ir leyendo y vamos a ir entonces evacuando todo este propósito, todo este punto y desarrollando cada uno de los puntos que tenemos establecidos para entender la idea. Decimos entonces como primer punto que olvidar que siempre dependemos de Dios te expone al quebranto, arranca entonces con el punto inicial que es porque cuando Usías buscó a Dios fue prosperado, como dice aquí la palabra. Vamos entonces, segunda de Crónicas 26, versículo del 1 al 5. Entonces, todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó él a Elob y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Aquí viene entonces nuestro primer punto que decimos, ¿cierto? Porque cuando buscó a Dios fue prosperado. ¿Cuándo? Desde que inició su reinado. Cuando inició su reinado, él lo primero que hizo fue apostar a la búsqueda de Dios. Según Crónicas 15, 2, por eso les decía que íbamos a hablar un poquito de uno de sus ascendientes, que fue el rey Asa, que estudiamos hace unos días. Nos deja entonces razón, nos deja razón de la importancia y de que este llamado a buscar a Dios era un llamado continuo de parte de nuestro Dios, era un llamado continuo de parte del Dios de Israel a su pueblo, a quien invitaba a que no perdiera de vista, porque al parecer, desde aquellos días en que Josué dirigió y repartió la tierra, posteriormente parece que fueron levantándose generaciones que no tuvieron la memoria correspondiente y lamentablemente al parecer no se iba dando la búsqueda correcta y de acuerdo a lo que Dios había establecido en su palabra. Para eso Deuteronomio, ¿cierto? Deja constancia cuando se repite esta segunda ley o segunda norma, no que sea otra, sino que se repite, se da por segunda vez. ¿Para qué? Para que antes del pueblo entrar sepa qué es lo que tiene que hacer en esa nueva tierra prometida. Vamos entonces a mirar 2 Crónicas 15:2, lo que Dios buscaba, ¿cierto? ¿Por qué Dios dio ese ordenamiento de repetir esa ley? Pues para que ellos supieran qué hacer, pero al parecer no habían guardado, iban pasando de rey en rey y muchos iban perdiendo de vista lo que tenían que hacer. 2 Crónicas 15:2 dice, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Entonces acerca del profeta que se manifestó a él. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallada de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Y si recordamos la historia que vimos un poquito de Asa, igual usted la puede recordar entre 2 Crónicas 14, 15 y 16. Vemos realmente cómo Dios le prosperó en el sentido, ¿cierto? En todos los aspectos de su reino a nivel personal, en todo lo concerniente a su dirección, mientras él realmente le buscó. Pero lamentablemente, pues también estudiamos en su momento lo que pasó con este rey, que inició haciendo las cosas bien, pero no terminó de igual manera. Por eso, a veces podemos arrancar, ¿cierto? Muy bien, pero hay que tener en cuenta que la idea es terminar de la misma forma. Por eso hay que buscar la dirección de Dios, porque cuando nosotros pensamos o confiamos en nuestra habilidad, pues lamentablemente podemos equivocarnos. El profeta Amós, también que hace varias denuncias en su momento, invita al pueblo a buscar a Dios. Hace varias referencias, hace continuas referencias acerca de las fallas, las faltas, hace varias admoniciones, varias sentencias proféticas a todos estos territorios alrededor de Jerusalén y de Israel como tal. Y en este llamado continuo, como él mismo dice, ¿no? Permitió varias situaciones adversas, varias situaciones difíciles, pero el pueblo, ¿qué hacía? El pueblo no buscaba a Dios, el pueblo buscaba
otro tipo de respuestas, el pueblo buscaba otro tipo de soluciones. Y Dios dice, y yo permití una y otra situación y ustedes no me buscaron a mí. Por eso en Amós 5:6 viene una sentencia firme y dice, buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Por eso entonces el llamado es que buscar en la misma palabra que está utilizando, tanto en Segunda de Crónicas del 14 al 16, la misma que está utilizando aquí en el capítulo 26, la misma que está utilizando aquí en Amós. Y de igual manera, para concluir este primer puntico, o la segunda, esta primera idea, el primer punto, Mateo 6:33, que lo estudiamos también, y ya lo hemos estudiado hace algunos días. Mateo 6:33. ¿Se acuerdan? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Trayendo, claro, la idea del hebreo aquí a esta idea presente ya en un nuevo idioma, es la misma idea. Realmente es procurar, es buscar, es persistir, es insistir, es adorar, es procurar la presencia de ese alguien a quien se procura. Entonces aquí la invitación es muy clara, ¿no? Y la enseñanza es muy importante. Y vemos entonces cómo arranca realmente su reinado este rey Usías. Cómo lo hizo bien a pesar de su corta edad, se dejó guiar, se dejó direccionar. Permitió que este varón entendido, que llamaba Zacarías, le indujera positivamente y de alguna manera le llevara a tomar las decisiones correctas. Entonces decimos que cuando Usías buscó a Dios, él le prosperó. Y en su primer punto, entonces decimos, lo hizo cuando inició su reino. ¿Cuándo lo hizo también? Cuando extendió su territorio. Vamos al versículo 6 al 10. Lo hizo en todo momento. Dice, Segunda de Crónicas 26 del 6 al 10. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Yagnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Vemos entonces que también le buscó en torno a la extensión, ¿cierto?, de su reino, no solamente de su territorio. Y aquí parece que depuso o quitó un territorio que había perdido la tribu de Rubén por parte de los amonitas, y él al parecer la recuperó y adhirió ese territorio a Judá. Y vemos entonces que iba extendiendo su territorio y aún pues la productividad y lo que era para él fundamento de enriquecimiento pues en el aspecto de su poder y el ejercicio de su reino. En Josué, versículo 23, del 1 al 11, encontramos que esto de alguna manera Dios lo había establecido para aquellos que le buscaran y guardaran sus ordenanzas, para aquellos que le buscaran, porque buscarle tiene que ver con procurar, con buscar su presencia, con adorarle, con ser persistente en seguirle, pero se refiere específicamente a poner, ¿cierto?, en práctica lo que Él nos está enseñando. Por eso en Josué 23 del 1 al 11 dice así. Pronto es un texto un tanto largo, pero es para que entendamos la idea, para que no nos, pues, tomamos un texto muy corto, a veces se pierde el trasfondo inicial. Dice Josué 23 del 1 al 11. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel y a todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: Yo ya soy viejo y avanzado en años.
Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas esas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os ha repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas, como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. Entonces poseeréis vuestras tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Y aquí viene entonces ese llamado. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarnos de ello ni a diestra ni a siniestra, como lo dice el versículo 8, capítulo 1 de Josué, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a mí, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Como él os dijo, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Entonces mire qué importante saber que ya estaba prometido que mientras buscáramos, que mientras siguiéramos el camino de Dios, o en este caso, mientras estos reyes a quienes había sido dado inicialmente, a este pueblo a quien había sido dado inicialmente estas ordenanzas, pues Dios mismo se encargaría de ir haciendo y cumpliendo su palabra y sus promesas. No era ni siquiera, ¿cierto?, quien tomara la iniciativa, sino Dios que iba delante de esa persona que tomaba la iniciativa en un momento dado. En tercera de Juan 2, hay una palabra que se usa culturalmente, ¿cierto?, que es shalom, y a veces pensamos que simplemente shalom es paz. Pero shalom es más que paz. Shalom hace una referencia no solo a paz, sino a que haya prosperidad en paz. O que esa paz se exprese no solamente con quietud y sosiego, sino en prosperidad. Por eso en tercera de Juan 2 dice el apóstol: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces vemos que Usías fue prosperado en la medida en que buscó a Dios, desde el inicio de su reino, en todo su ejercicio y aún en la extensión de sus territorios. Dice que en su territorio, en su ganado, se ocupó de la protección de sus manadas, que formaban una parte fundamental de sus entradas económicas y de sus riquezas, y que tenía un gusto particular por la agricultura. Miremos entonces como tercer punto, ¿cierto? Él le buscó cuando inició su reino, le buscó cuando extendió sus territorios y le buscó cuando organizó su ejército. Dice, tuvo también, vamos a segunda de Crónicas 26 del 11 al 15, leer este tercer tramo del texto. Segunda de Crónicas 26 del 11 al 15 dice, tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba y de Maasías, gobernador, y por mano de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familias, valientes y esforzados, eran 2.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Bueno, por eso nos dice Proverbios 20:18, que los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Definitivamente, pues, vemos los efectos positivos de haber buscado a Dios. Por eso decíamos que fue muy importante, que fue excelente, ¿cierto? Esa iniciativa, que fue extremadamente acertado. Usías, cuando decidió al inicio de su reino buscar a Dios, a pesar de su juventud. Por eso
qué importante que dejan un antecedente y fue que él se dejó ayudar de alguien. Él se dejó guiar por aquella persona que de pronto tenía el entendimiento suficiente, a quien de alguna manera veía como su autoridad y decidió seguir su consejo. Por eso Proverbios 1.7 también nos recuerda, ya decíamos 20.18, ¿no? Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Entonces, así vemos cómo él pudo organizar su ejército, dada la posibilidad y la dirección que tenía. Y Proverbios 1.7 pues nos recuerda, ¿no? Dice, el principio de la sabiduría es ¿cuál? El temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Definitivamente encontramos entonces en Usías un hombre que fue temeroso en su momento, buscó a Dios en su momento, supo seguir su dirección y acató, ¿cierto? La sabiduría que Dios daba. Porque había de alguna manera en su corazón temor. O sea, él tuvo sabiduría en la medida en que buscó, en que atendió a la dirección de Dios, porque como nos dice entonces el proverbio, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Por eso entonces concluimos que dice que se extendió, dice el texto, su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse ¿qué? Poderoso. Por eso dice 1 Samuel 2:30f, 1 Samuel 2:30f, y decimos F porque recordemos que cada punto y coma o cada coma hace una división para efectos de precisar lo que queremos decir. Y en este caso entonces nos encontramos en el punto F esta mención, ¿cierto? Dice, porque yo honraré a los que me honran. Así sencillamente lo establece la palabra del Señor. Yo honraré a los que me honran. Y así efectivamente entonces Usías tuvo reconocimiento, honra y poder. Porque buscó a Dios iniciando su reinado, lo buscó mientras extendía su reino y lo buscó en la organización de su sistema de defensa, de su sistema militar. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice aquí un antecedente que nos deja que su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Y decimos ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque vamos entonces al segundo punto que dice, así como decía el primer punto, porque cuando Usías buscó a Dios fue prosperado. Vamos entonces al segundo punto que parte del versículo 16 y todo cambia dramáticamente. Y entonces tenemos que decir a partir de aquí, porque cuando Usías olvidó a Dios, fue quebrantado. Vamos a mirar entonces versículo 16 al 18. Dice así, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios. Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Pronto se había acostumbrado a ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y pues aquí se equivocó. La palabra rebelarse tiene que ver más que con llevar la contraria, más que con ser necio, se refiere a una alta traición. Esto es delicado realmente lo que hizo. No simplemente era oponerse, no solamente era resistir a estos sacerdotes, no simplemente era desestimar, ¿cierto?, a estas personas por el poder que él ya tenía, sino que era tocar directamente con la palabra de Dios. Por eso, así a los ojos de Dios, no solo se trató de una falta, sino de casi una usurpación de poder. Algo parecido a lo que pasó con el ángel caído. Así tenía que decirle de pronto Jesús a algunos hombres que se burlaban de él cuando hablaba acerca de cuidarse de la codicia. Y él le decía, ustedes se justifican a sus propios ojos, pero a los ojos de Dios es otra
la realidad. Y así lamentablemente pasó con el rey Usías. Dice Proverbios 16, 18 y 19. Podemos encontrar un diagnóstico, ¿cierto? Y así nos lo recuerda este libro, el rey Salomón. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Por eso, ¿qué recomienda el rey? Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Tremendo. Así lamentablemente le pasó a Usías y nos pasa a nosotros, nos puede seguir pasando y pasará mientras incurramos en esta premisa. Antes del quebrantamiento, uno se ensoberbece y antes de la caída, uno adopta una postura altiva. Mire que en segunda de Corintios 10, del 3, 4, 5, se habla, ¿cierto?, de que Pablo, hablando acerca de las armas espirituales, dice que esas armas están dispuestas ¿para qué? Para resistir, ¿cierto?, a todo argumento que se levanta en contra del conocimiento y toda altivez, ¿cierto? Toda altivez. Mire qué tremendo, ¿cierto? Es cuando hace referencia que a esta palabra, qué tremendo es cuando uno adopta esa postura, ¿no? Esa resistencia y especialmente, ¿cierto? Uno resiste a Dios y aquí lamentablemente se conjuga esta circunstancia, ¿no? Donde hay argumentos, quién sabe qué argumentos había en el corazón de Usías, y eso genera, ¿cierto? Una altivez, una resistencia, que hemos compartido aquí hace algunos días la figura de lo que acontece con los montes Himalaya, ¿no? Que como cadena impide que las nubes que pudieran surtir de agua el otro lado de la cadena montañosa, lamentablemente nunca lleguen. Y así, ¿cierto? La altivez se levanta y resiste la actividad, el plan, el propósito. En Isaías 14, del 10 al 14, y en Ezequiel 28, del 1 al 7, vamos a ver cómo dos reyes, en alguna situación, el rey de Babilonia y el rey de Tiro, ¿cierto?, incurrieron en esta falta, en este tipo de experiencia. De hecho, estos apartes, si usted ha estudiado un poco, se dará cuenta que los han aplicado usualmente a la manifestación o a la situación como cayó el enemigo, en este caso pues el diablo, ha sido aplicado de manera práctica, aunque está directamente, son sentencias a unos reyes humanos, pero lo que se hace es como una especie de representación para algunos, ahí se hace una representación de cómo fue que aconteció, ¿cierto?, la caída del enemigo haciendo parte del reino y haciendo parte, ¿cierto?, de la corte celestial. ¿En qué momento se reveló? Y de pronto, ¿cómo sucedió? Para algunos esto es así, otros dicen que es una situación más práctica. Y que tiene que ver específicamente más, sí, con una realidad contextual terrena, no tanto espiritual. Pero de todos modos, en ambos casos podríamos decir que se aplica. Isaías 14, del 10 al 14, con respecto al rey de Babilonia, dice: todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Sedol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lamentablemente esto solía suceder y suele suceder todavía. Que cuando se accede al poder, acontecen cambios dramáticos en el corazón del hombre. No sé si ustedes tendrán todavía memoria un famoso presidente que tuvimos aquí en el Perú, y contaba a su esposa cómo el día antes de las elecciones, su esposo fue el esposo de toda la vida, un hombre muy reputado, eso fue pues toda una sensación en el momento en que se hizo presidente, pero ella dice, la tarde, a partir de la tarde exactamente en que él fue nominado presidente,
a partir de ese momento, empezó a actuar como otra persona. Y dice, inmediatamente lo desconocí. Tremendo, ¿no? El poder embebe. Y a veces pues uno dice, bueno, eso es poder, ¿no? Porque de todos modos tener la dirección del ejecutivo de una nación, pues eso es poder. Pero a veces hay una lamentable frase, ¿no? O circunstancia que se maneja entre la cultura colombiana. Y algunos dicen, no, que a veces somos muy altivos nosotros los nacionales. Y bueno, yo pienso que es todo el ser humano. Pero hay un decir entre nosotros y es que a nosotros no se nos puede dar un poquito de poder porque se nos sube. Y eso no es solo porque seamos colombianos, ni tampoco porque seamos latinos, ¿no? Eso pasa en todas las instancias. Aquí tenemos unas experiencias. Vamos a Ezequiel, vamos a mirar al rey de Tiro. Lo que pasa es que toco todos estos puntos, ¿por qué? Porque a veces cuando hablamos del rey de Babilonia, hablamos del rey de Tiro, pensamos que eso no es con nosotros. Y el tema es con nosotros. El tema es conmigo y el tema es contigo. El tema es con todos los que estamos participando en este momento de la palabra. Y la obra del Espíritu Santo será finalmente quien nos ponga, ¿cierto? En atención y en alerta acerca de qué es lo que puede estar pasando en nuestra vida. Ezequiel 28, el 1 al 7 también dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro, plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría y en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. A causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. En el caso del rey de Babilonia, pues vemos que, especialmente en el caso de Belsasar, ¿no? Se recuerdan aquella experiencia particular donde este hombre se envaneció y en medio del fragor de la fiesta y en medio del fragor, ¿cierto?, del momento que vivían, hizo traer los vasos que se usaban en el templo y en ellos les dio a beber a las mujeres con las que ellos estaban o con los que estaban departiendo, y apareció una mano, una visión particular que finalmente solo Daniel pudo descifrar. Mire que esa misma noche dicen, pues al parecer el imperio persa o Medo y Medo-Persa, que luego se constituiría, se uniría, pues tomó el control de Babilonia. Parecía una ciudad inexpugnable, completamente inexpugnable, por eso sus murallas eran famosas. Eran unas murallas donde dice que podían andar, podían circular dos carretas con caballos, podían circular una hacia un lado y otra hacia el otro. Era muy ancho ese muro y era casi que inexpugnable. Pero de alguna manera estos hombres se encontraron cómo y por donde entraba, por el único lugar que era por donde entraba el río, que lo tenían enrejado, pues como siempre se mantenía a nivel el río, era imposible también meterse por ahí. Pero pues estos hombres fueron astutos, drenaron el río, bajó el nivel del agua, nadie se dio cuenta, estaban en una fiesta y finalmente perecieron. Tomaron el control y se acabó su reino. Y lamentablemente sí pasó, ¿no? Con muchos reyes y pasa con quienes toman el poder, sienten que ellos están por encima de los demás. Me acuerdo hace unos días tuve la oportunidad hace unos días, no, ya hace unos años, de escuchar a dos personas muy brillantes, ya señores de edad, pasaban los 50 años, y ellos contaban su experiencia, ¿no? Los dos habían pasado por una experiencia puntual que es el juego. El juego, lo que se conoce, ¿cierto?, como esa sensación, dicen ellos, de poder, de que es mucho más, es una sensación mucho más plena que cualquier otra experiencia, por eso mucha gente termina atrapada en la ludopatía, ¿no? Y ellos decían, ellos contaban, coincidían contando su experiencia, que cuando ellos jugaban, que cuando ellos se jugaban ese dinero, cuando ellos apostaban, ellos se sentían las personas más tenaces de Colombia. Cada uno lo decía. Uno es oriundo de aquí del norte del valle, el otro es de Antioquia, pero cada uno dice que cuando ellos vivían, cuando ellos se jugaban, cuando ellos estaban en esa experiencia, se sentían que eran los hombres más tenaces de Colombia. Uno de ellos decía,
que él en el momento decía, yo me lo juego porque yo sé que mañana yo en un negocio me puedo levantar esta plata nuevamente. Era una actitud, ¿cierto?, de soberbia, una actitud sobradora, una actitud de envanecimiento. Entonces, usted se imaginará si algo tan poquito pervierte el corazón de un hombre, usted se imagina el dominio que tuvo el rey de Babilonia y el de Tiro, que fue realmente una sensación en su momento, la perla de los mares, o como se le reconocía, ¿cierto?, como la joya de los mares, porque todo el mundo comerciaba con ella. Y nunca pensaron que iba a llegarles el que se iba a encargar de hacer justicia en medio de ellos, y fue pues el mismo Alejandro. Había una Tiro continental, pero estaba la Tiro que estaba ahí en el mar, que era la isla, y pues esa isla se sentía inexpugnable. Pero pues definitivamente eh, a todo personaje le llega quien le dé la competencia, y aun cuando Alejandro terminó admirando a los tirios por su fiereza, por su determinación, terminaron sacándolo de casillas y terminó tomándose y arrasando con totalmente toda esta ciudad en su momento. Entonces, vemos como primer punto en esta segunda parte, ¿cierto? Como segunda idea en esta segunda parte, cuando Usías olvidó a Dios fue quebrantado. ¿Por qué? Porque le traicionó. Él sencillamente se enalteció para su ruina y se rebeló contra Dios. Perdió de vista quién le había dado y quién lo había puesto en el lugar que finalmente él tenía. Y esta es la tentación que el enemigo siempre puso y ha puesto en el corazón del hombre. Desde Génesis 3, ¿no? Fue lo que puso en el corazón de Adán y de Eva. ¿Qué puso? Que si ellos comían de ese fruto serían igual a quién? A Dios. Y esa es realmente la carrera de la vanidad y de la soberbia del ser humano. En algún momento todos queremos ser igual a Dios. Esa es la soberbia y esa es la altivez. Segundo punto, porque cuando Usías olvidó a Dios fue quebrantado. Entonces vemos su primer punto, ¿cierto? Porque, decíamos, lo traicionó, y segundo, porque lo menospreció. Usías menospreció a Dios. Versículo 19 al 20, ¿qué dice? Segunda de Crónicas 26, 19 al 20. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová le había herido. Tremendo, ¿no? Dios le había disciplinado. Interesante la mención que deja aquí el texto, ¿sí? ¿Qué pasó? En su momento estos varones le resisten, estos varones le contienden, estos varones le invitan, estos varones le exhortan que está haciendo lo equivocado. Pero ¿qué pasó? ¿Qué había en el corazón? ¿Cuál fue la falla ahí en su momento que aconteció con respecto de Usías? Pues que lamentablemente él de alguna manera quiso incurrir, ¿cierto? Como veremos, quiso ser o ocupar esa figura que tenían algunos de los reyes de su época, o que había acontecido en su época. El rey de Egipto era no solamente rey, sino era un sacerdote y era casi que un dios, ¿cierto? Veíamos lo mismo pues del rey de Tiro, el rey de Babilonia, los reyes persas, ¿no? Ellos manejaban junto el poder con la parte ceremonial, la parte espiritual. Eran no simplemente hombres, sino que eran como dioses, y entonces en cabeza de ellos estaba toda la actividad del poder y también estaba toda la actividad espiritual. Lamentablemente entonces parece que de alguna manera Usías se contaminó de estos efectos, se contaminó de estas ideas, se contaminó de este nepotismo, este tratamiento de concentrar el poder, y él no era el llamado. Dios había sido muy claro, porque como dice Éxodo 30 del 1 al 10, los llamados a quemar el incienso eran Aarón y sus hijos y los descendientes de Aarón y sus hijos. Caso excepcional Finés, que usted podrá estudiar el Antiguo Testamento y verá entonces qué fue lo que pasó, pero de resto todos tenían que ser descendientes de Abraham, de Aarón, perdón.
Vamos a mirar entonces dónde menosprecia Usías a Dios, en que desestimó la ordenanza y estos sacerdotes lo resistieron. ¿Y él qué hizo? Caso contrario, en vez de humillarse, en vez de decir, hombre, qué pena la estoy embarrando, qué pena estoy fallando, qué pena me estoy metiendo en lo que no es, se resistió. Por eso dice 1 Samuel 15, 22 al 26, si recordamos, otro rey que fue depuesto por alguna experiencia parecida. El primer rey de todo Israel, cuando era una sola nación. Saúl, el hijo de Cis. 1 Samuel 15, 22 al 26 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Y por eso dice aquí, porque cuando tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía el pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. Vuelve y le repite segunda vez, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Tremendo. Asimismo Usías desestimó la ordenanza de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo desestimó como rey y todo lo que había en ese momento alcanzado. Eso era como injusto. Lo mismo que de pronto le pasó a Moisés, ¿no? Una falta y finalmente no entró a la tierra prometida. Entonces uno puede decir, pero Dios es injusto, me parece muy injusto, pudo haber sido. Uno a veces trata de cuestionar y de llevar en razón a Dios, ¿no? Como lo que hizo Pedro cuando Jesús les habló y le dijo acerca de que era necesario que él subiera a Jerusalén, padeciese, fuera afligido y muriera por manos de quienes iba a morir. ¿Qué le dijo Pedro? No, Señor, no, no. Y así a veces nosotros tratamos de pensar, ¿cierto? Que nuestras ideas son mejores que las de Dios. Y por eso Jesús se enojó y dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y así lamentablemente, pues suele pasarnos a nosotros. Queremos dar a entender que nosotros somos mejor gente que Dios. Por eso 1 Juan 5.3 nos recuerda algo muy importante. 1 Juan 5.3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa no son gravosos? Discúlpeme la expresión, no son tontos, no son ingenuos, no son fútiles, no son simplemente, por decir, arbitrarios. No, los mandamientos de Dios tienen una razón, nacen de su fuente, de lo que Él es como persona, de su carácter, de su sabiduría. A un joven, a los 16 años, su padre le regala un vehículo. Él sale a estrenarlo con su hermanito, ya tenía su pase, había hecho la práctica. Sale con su hermanito de 12 años a estrenarlo y ve el letrero que en una esquina le dice, con cuidado, baje la velocidad, curva peligrosa. Él hace caso omiso del letrero. Efectivamente, cuando lo coge la curva le gana, el carro derrapa, se va contra un árbol y no solamente se dañó el carro, perdió la vida su hermanito de 12 años. Cerramos ahí fácil, cerramos rápidamente una tragedia tan triste, ¿cierto? Conclusión, a este chico le quedó claro que cuando ve un letrero de esos letreros no son gravosos, no son tontos, esos letreros tienen una razón. Si a él no le quedó claro eso, no le quedará claro nunca, pero le quedó claro que esos letreros que están en la carretera no están simplemente por adornar la carretera, tienen una razón de ser. Y así, las ordenanzas y los mandamientos de Dios no están en la Biblia simplemente por llenar todo el libro. Están con una razón, con un motivo y con un propósito. Tercer punto entonces, finalmente, ¿cierto? Primero, pues como decíamos en esta primera idea, en este primer punto, vemos entonces que cuando Usías olvidó a Dios fue quebrantado porque traicionó a Dios,
porque menospreció a Dios y lamentablemente, ¿cuál fue la consecuencia? Murió menospreciado. ¿Sí? El primero lo traicionó, luego le menospreció y finalmente todo vino a consecuencia de su propia vida. ¿Qué pasó? Él mismo fue y murió menospreciado. ¿Qué dice Segunda de Crónicas 26, 21 al 23? Recordemos cómo murió David, ¿cierto? Dice, murió lleno de años y bendecido, con honra. Sí, a pesar de que fue un hombre que pues, se equivocó, no fue perfecto, pero murió lleno de años y con honra, murió honrado. Y muchos reyes también murieron, dice, se encendió fuego en su honor. Pero en el caso que vamos a ver de Usías, lamentablemente las cosas no fueron de este tenor. Dice entonces, así el rey Usías fue leproso hasta el día de ¿qué? De su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás de los hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinó Jotán, su hijo, en lugar suyo. Qué triste, ¿no? La verdad que es uno de los reyes que cuando uno empieza a leerlo, a mí me encanta mucho lo que él hizo, haber buscado a Dios y pues encontrar uno esa coherencia, ¿no? Entre la búsqueda y cómo Dios finalmente levanta su vida. La verdad que ha sido uno de los reyes admirados, pero es lamentable, ¿no? Como finalmente termina y algo parecido tuvo su ascendiente Asa y tuvo también Saúl, ¿no? Empezaron muy bien, pero lamentablemente terminaron mal. En el caso de Asa vimos que al parecer la falta a veces de situaciones, de actividad, por eso decimos gloria a Dios por las situaciones, por los problemas, por las adversidades que pues a uno y a nadie nos gusta, yo creo que a ninguno nos gusta, pero de todos modos Dios por medio de ella nos mantiene atentos, vigilantes, buscándole, orando, y parece que la ausencia de esto fue lo que lamentablemente llevó a la pérdida al rey Asa, lo último. Y aquí pasa con el rey Usías, que fue su misma gloria, la soberbia, se envaneció, se resistió, y lo mismo hizo Asa también, porque cuando Dios lo amonestó, no atendió, sino que se resistió. Por eso 1 Samuel 2:30, ¿se acuerda que leímos ahorita? Simplemente 1 Samuel 2:30, ahora lo vamos a leer completo, para que veamos la idea completa y cómo pues lamentablemente se cumple esta palabra en la vida de Usías. Cuando leíamos 30F, pues vimos, porque yo honraré a los que me honran, pero está en la otra parte del pasaje. Bueno, algunos ya lo pudieron haber leído, pero ahora es el momento de mencionarlo. Dice, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Lamentablemente este fue el caso de Usías. No todo fue perdido, pero lamentablemente pues terminó los días no conforme a cómo los había iniciado. Y en Deuteronomio 24:8 se nos recuerda, ¿cierto? Que mira que él desestimó a quién, a los sacerdotes. Los sacerdotes tenían su autoridad, ellos tenían su jerarquía, su razón de ser, ellos manejaban lo que tenía que hacer con el templo. Saúl nunca ocultó el anhelo de poder ser sacerdote, pero nunca osó a tanto. Él lo dice, ¿cierto? En el Salmo 27, dice una cosa he mandado yo, ¿cierto? A Jehová, y es estar todos los días delante de Jehová. Él anhelaba ese privilegio, pero pues nunca lo tuvo propiamente y tampoco fue a tanto como Usías, ¿cierto? De tratar de meterse a la fuerza a hacer algo que Dios había llamado exquisita y exclusivamente a los sacerdotes. Pero en Deuteronomio 24:8 dice, en cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaron los sacerdotes levitas. Por eso Azarías de una lo distinguió, porque ellos estaban preparados, fogueados, y ellos eran los que manejaban en torno a este tema de esta enfermedad. Ellos sabían, y por eso él de una vio
cuando, a causa de la herida de Dios en la vida de Usías, él pudo de una discernir que era lepra. Según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Conclusión, Deuteronomio 24:8. Usías desestimó a Dios, desestimando a los sacerdotes, y tuvo luego que estar, ¿qué? Bajo la dirección y a discreción de lo que dijeran los sacerdotes. Fue menospreciado ese lugar a donde quiso entrar abruptamente y pues fue desechado aún de congregarse, y tenía los que tenían conocimiento y sobre quienes y bajo quienes tenía que subordinarse a causa de su enfermedad eran los sacerdotes. Por eso no podemos jugar con los preceptos divinos. Miremos entonces, como aplicación, te quiero invitar finalmente, para ir concluyendo acerca de este ascenso, de esta caída, Deuteronomio 8, del 11 al 18. Recordemos que esto no fue nuevo, esto ya estaba dicho. Y esto no solamente le ha pasado a Usías, y no solamente a Usías le pasó y no más. No, esto nos puede pasar, y por eso es importante que tengamos memoria de este punto. Deuteronomio 8, del 11 al 18. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Recordemos, Deuteronomio se repite antes de entrar a la tierra prometida. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen. Y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder, la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Por eso decíamos, cuando yo me olvido de que dependo todos los días de Dios, me estoy exponiendo al quebranto, al quebrantamiento. ¿Qué tantas cosas pudo haber olvidado Usías en medio de su crecimiento, de su imperio, de su extensión, de su riqueza, de su gloria, de su reconocimiento? De pronto pudo haber perdido algo que es muy importante y vale la pena que nosotros lo tengamos siempre presente. Ahí mismo en Deuteronomio 17, 18 al 20 se nos hace otro recuerdo. Esto era una ordenanza, una instrucción para cuando alguien del pueblo, porque así sería, fuera constituido rey, él debía llevar esta práctica. Mírala, es una práctica que pronto tú y yo podemos llevar a diario. Deuteronomio 17, 18 al 20. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, hablando del que ha sido candidato escogido a rey, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. ¿De cuál ley? Del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Aprenda a temer a Jehová su Dios. ¿Para qué? Guardar todas las palabras de esta ley, estos estatutos. ¿Para qué? Para ponerlos por obra. ¿Para qué? No se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Por eso la Biblia y sus enseñanzas nos enseñan a vernos como somos y no como creemos que somos. Porque está el dicho popular, ¿no? El ojo no ve para adentro. Una de las actividades del Espíritu Santo en la vida del creyente es la iluminación. ¿Cierto? Que es una obra por la cual el Espíritu de Dios actúa sobre el entendimiento del creyente para comprender las Escrituras y poder aplicarlas en su vida.
Gloria a Dios. Pero ¿sabes cuándo? ¿Cuándo actúa la iluminación? Cuando tú estudias la palabra, subordinado a la luz del Espíritu Santo. Puede ser que Usías perdió de vista este texto sagrado, perdió de vista este principio, perdió de vista esta disciplina tan importante. Mateo 26:41 también nos recuerda otra disciplina muy importante. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Puede que haya perdido de vista estar en la presencia, buscar a Dios, ¿cierto? Y buscarlo a través de su palabra, poner en práctica sus enseñanzas. Y lamentablemente, pues, no tuvo la luz suficiente en el momento que se requería. Por eso dice el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Gloria a Dios por las Escrituras. Gloria a Dios por su palabra. Esto no significa y esto no nos hace inexpugnables. Esto no nos hace que porque leamos todos los días la Biblia no cometamos errores o no fallemos. Pero es mejor hacerlo. Es mejor hacerlo y fallar que no hacerlo y fallar. Claro, uno dirá, pero entonces ¿para qué lo hago si sigo fallando? Bueno, porque en la medida en que lo sigas haciendo entenderás por qué estás fallando. Pero si simplemente sigues fallando sin estudiar las Escrituras, sin orar, sin buscar la dirección del Espíritu Santo, pues seguirás fallando y más, ni serás consciente que fallas, ni atenderás cuando te digan que fallas, ni verás tus fallas. Entonces, gloria a Dios. A veces la gente de pronto piensa, ¿no? Que si yo leo y oro y, cierto, me subordino, no, seguimos siendo humanos, pero vamos en un proceso de mejoramiento y de transformación. Lamentablemente dice Eclesiastés 10:1, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Tremendo como ese momento, como esa locura, que no es pequeña, no fue pequeña porque fue rebelarse contra Dios, lamentablemente llevó entonces a que todo ese ascenso cayera ese mismo día. Tal vez no se perdió su reino, no se perdió su imperio, pero él como persona lamentablemente decayó y no hubo respuesta para él. Caso parecido le había acontecido a María, la hermana de Moisés y de Aarón, que por murmurar contra su hermano, resistirlo, desestimarlo, porque eso fue el punto, ellos dijeron, ¿cierto? ¿Acaso Dios no ha hablado también por medio de nosotros? ¿No ha hablado por medio? ¿Acaso solo Dios habla? Y Dios lo llamó y María estuvo leprosa 7 o algunos días, no sé si fueron 7 o 5 días, no tengo con precisión, no recuerdo, pero estuvo realmente leprosa hasta que Moisés nuevamente oró por ella y fue liberado de este mal. Vamos entonces a orar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a recordar que realmente, pues lamentable esta situación de Usías, pensó que él era fuerte por sí mismo, pensó que él era poderoso por sí mismo, pensó que él no necesitaba ya de nadie, que él era todo suficiente, que él era como Dios y perdió. Y lamentablemente es lo que a veces el entorno social, el imaginario colectivo a veces quiere vendernos, ¿no? De que, si ustedes recordarán los famosos western, ¿no? Donde siempre el hombre, el vaquero era el que todo lo hacía, no necesitaba de nadie, era el todo suficiente. Eso son simplemente imágenes insulsas que a veces, e ingenuas, ¿no? Que a veces se venden, pero que en el fondo se pierde de vista realmente el plan de Dios y la verdad divina. ¿Cuál es la verdad divina? Yo soy fuerte en tanto reconozco que necesito ayuda. Yo no soy fuerte en tanto que desestimo el apoyo y la ayuda de otros. Yo soy fuerte en el orden y en el sentido, en la dirección de que entiendo que necesito asistencia, necesito apoyo y especialmente el apoyo de Dios. Por eso recordamos que cuando yo olvido que dependo de Dios cada día de mi vida, lamentablemente me expongo al quebrantamiento. Hoy queremos darte muchas gracias, bendito Señor, en este tiempo por tu palabra y rogarte que nos guardes, rogarte que nos cuides, rogarte que nos protejas, rogarte que nos sustentes, rogarte que nos asistas de nosotros mismos, Señor.
Nosotros no somos mejores que Usías, y tú lo sabes, Señor. Nosotros no estamos hechos de una materia o una naturaleza distinta a la de Usías, y tú lo sabes, Señor. Por eso Romanos 3:10 dice que justo no hay ni uno. Hoy nosotros nos acercamos a ti, no para, condenando a Usías, presentarte nuestra rogativa. No, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti es con temor y temblor, para que, más bien mirando a Usías, te digamos, Señor, guárdanos y cuídanos, porque somos de la misma naturaleza. Somos iguales a Él, Señor. Tenemos su misma composición y tenemos sus mismas, de alguna manera, debilidades por su naturaleza. Por eso permite que nosotros aprendamos hoy, que entendamos hoy, Señor, realmente la importancia de aprender a buscarte, de tener comunión contigo, de apoyarnos en la perfecta e infinita dirección de tu Santo Espíritu. Porque yo no soy fuerte por el hecho, Señor, de que me crea que no necesito de nadie. Yo verdaderamente soy fuerte cuando me apoyo en ti, cuando me apoyo en Dios, cuando me apoyo en su Santo Espíritu, cuando me apoyo en mi Rey y en mi Salvador. Ahí es que soy verdaderamente fuerte. Y no soy más que nadie y no soy más que otro. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, permite que entendamos la importancia de seguir cada día velando en el estudio de las Escrituras, repasarlas. Así nos equivoquemos después. Perfecto engaño del enemigo siempre es decirnos que para qué estudiamos si nos vamos a equivocar. Pero muy importante es entender que nos vamos a equivocar, pero mientras yo siga estudiando, tarde o temprano entenderé por qué me estoy equivocando. Podré encontrar el diagnóstico correcto. Podré encontrar realmente cuál es la realidad de mi situación. Podré encontrar verdaderamente en dónde reside mi mal. Así por eso te pedimos, Espíritu de Dios, que podamos nosotros cada día seguir persistiendo en el conocimiento de tu palabra, estudiándola, leyéndola bajo la dirección de tu Santo Espíritu para que nos ilumine y podamos aplicarla eficientemente a nuestras vidas. Orando cada día como nos enseñó el Señor Jesús, velando en ello, porque como tú nos enseñaste en aquella hermosa oración, a decirte, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Por eso, ¿dónde nos lo enseñaste? Es una petición. ¿De qué? De una oración. Y la oración es algo que hay que hacer, hay que aplicar cada día. Por eso te pedimos, permítenos aplicar cada día esta palabra, esta enseñanza, este modelo hermoso de oración, a través del cual podamos reconocer, Señor, no me dejes caer en tentación. Porque aun cuando la palabra dice que tú no permitirás que yo caiga en una tentación de la que no pueda superar, no significa que cuando se presente yo no tropiece. Por eso permítenos descansar en ti y permítenos creer y esperar en ti, en lo que tú harás y en lo que tú eres capaz de hacer. Permítenos poner nuestro corazón en tu presencia y rogarte como nos enseñaba el proverbio, Señor. Mejor es repartir despojo con los humildes que andar en compañía de los soberbios. Ayúdanos, Señor. Tú sabes que somos proclives a la soberbia, a la altivez. Somos proclives, Señor, a levantarnos, a ufanarnos, a resistir las autoridades, a envalentonarnos en contra de los demás, Señor, a no seguir consejo, a resistir la dirección de otros, a no reconocer autoridades. Ayúdanos, Espíritu de Dios, para que podamos realmente entender qué delicada es esta situación, este ejemplo maravilloso que ha quedado por medio de la vida de un hombre como nosotros, de Usías, un rey que tú constituiste, un rey que te buscó y que tú prosperaste, pero que en algún momento te dio la espalda y lamentablemente fue para su desgracia. Así ayúdanos, Señor, a no darte la espalda. Hoy es un buen día y es un buen tiempo para que si yo estoy de espaldas a ti, pueda volverme a tu presencia. Si estoy de espaldas a ti, pueda volver, Señor, nuevamente mi cara hacia ti. Si estoy de espaldas a ti, pueda nuevamente, Señor, reconciliarme contigo y entender que en la medida en que yo te esté olvidando, estoy exponiéndome al quebrantamiento. Señor, ayúdanos, Padre fiel. Ayúdanos, bendito Dios, y permite que podamos regresar, que podamos retornar y que podamos reconciliarnos contigo, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Tú eres tardo para la ira, pero eres pronto
para la misericordia. Hoy podemos volver a ti. Hoy podemos regresar a ti, porque tú has dicho que si hoy oyéremos tu voz, Señor, estamos llamados entonces a atender tu dirección. Este es el día agradable, este es el día oportuno para reconciliarnos contigo. En el nombre de Jesús, Señor, permite que te adoremos así, en el nombre de Jesús. Todos aquellos que estén cansados, sedientos, vengan a mí, dice el Señor. Pensaste que nunca podrías ese pecado dejar. Pensaste que nadie querría ayudarte esa carga a llevar, pero siempre he querido en tu vida trabajar, pero siempre he deseado que conozcas mi verdad. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, ven a mí y te haré descansar. Corre a mis brazos, he estado esperando poderte abrazar y tocar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, ven a mí y te haré descansar. Tú eres mi hijo, eres mi tesoro, acércate a mí que te quiero amar. Pensaste que nunca sabrías cómo encontrar libertad. Pensaste que nadie tenía una respuesta en verdad, pero siempre he querido en tu vida trabajar, pero siempre he deseado que conozcas mi verdad. Mi yugo
acércate a mí que te quiero Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has regalado, muchas gracias por este tiempo de alabanza y de adoración a través del cual hemos podido derramar nuestro corazón de ti y una vez más decirte, ayúdanos, Señor, guárdanos de nosotros mismos y no permitas, Señor, que caigamos en tentación y líbranos de todo mal. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que Dios les bendiga rica y abundantemente, que terminen de disfrutar de esta noche, como disfrutar del resto de la semana en compañía de la mano de Dios y que pues de su mano nuevamente podamos volver a encontrarnos, podamos volver a vernos y seguir disfrutando de la voz, de la luz y de la dirección de nuestro Dios. La paz sea contigo, la paz sea con tu familia y la paz sea con todo lo que Él ha puesto bajo tu cuidado, disposición y mayordomía. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.